todos los migrantes secuestrados en los Estados Unidos. Ayer logramos la liberación y rescate de 175. Como ustedes conocen bien, Venezuela les da un trato muy especial, único en el mundo, porque sabemos lo que están sufriendo. Me cuenta Diosdado, los testimonios de los que llegaron ayer fue terrible. Hay cuentos de compatriotas venezolanos que tenían un año presos en las peores condiciones en Estados Unidos sin juicio, sin derecho a la defensa, sin derecho a abogado, sin derecho a nada. Hay testimonio de unas mujeres que vinieron y los separaron de sus hijos. Los hijos quedaron en Estados Unidos. Jorge, hay que rescatar a esos niños. Hay que hablar con los enlaces con que coordinamos en el gobierno de Estados Unidos para estos temas. Los que regresaron ayer los tuvieron 3 días en un lugar de reclusión, esposados de piernas, pies, caderas y manos. 3 días sin comer. Y los anteriores también, dice Diosdado. Y luego los trajeron. Con ellos hemos coordinado, como ustedes saben, ir a buscarlos en nuestros aviones. Porque en nuestros aviones le damos un trato digno desde que se montan. El próximo jueves va un avión a México, pero a rescatar migrantes que pudieron salvarse de la persecución y pasaron la frontera hacia México. Vamos a rescatar a unos 300 migrantes, la mayoría de ellos mujeres y niños. Este tema es un gran tema. Nosotros lo estamos estudiando muy bien desde hace tiempo. Ahora tenemos una gran misión, vuelta a la patria. Pero eso no es para el discurso. Eso es para la realidad. La gran misión, vuelta a la patria, es que el migrante que llega, lo atendemos. El que trae algún tipo de deuda con la justicia venezolana, bueno, pasa a su juez natural, su derecho a la defensa, su derecho a la visita de su familia, un sistema judicial garantista como el venezolano. Lo que decía el fiscal general hoy, cuántas campañas contra Venezuela y resulta que donde no hay derecho a la defensa, derecho a juicio en sus jueces naturales, derecho a nada en los Estados Unidos. Agarran a un grupo de venezolanos y se lo llevan sin juicio a un país llamado El Salvador, que su presidente Nayib Bukele ha convertido en una colonia de los Estados Unidos. Han convertido en un segundo Guantánamo para secuestrar y practicar la desaparición forzada de venezolanos migrantes en los Estados Unidos. Así que en séptimo lugar, la gran misión vuelta a la patria tiene que ser llevada estado por estado de manera meticulosa, para que todos los migrantes sean atendidos e integrados a su familia y a la comunidad. Ayer Diosdado hablaba con uno de ellos y así hemos hablado con varios de ellos. Ellos decían, bueno, cuando pudimos trabajar en Estados Unidos antes que nos secuestraran, tenían 3 trabajos diarios. No dormían prácticamente. Tenían chance para dormir, algunos de ellos de 1 a 5 de la mañana. Trabajaban de domingo a domingo. Entonces Diosdado le decía lo que yo también le dije a uno de ellos, bueno, con ese ímpetu de trabajo, traigan esa fuerza de trabajo, esa fuerza de querer renacer, ya liberados, ya rescatados del maltrato y del secuestro, y le hago un llamado a todos los migrantes que han regresado a su familia, a sus comunidades, que se integren de manera productiva a trabajar, a emprender, a hacer su vida de nuevo, a ayudar a construir la patria
hacia adelante. Familiares de Albert Maíz Nadales, quien se desempeñaba como director de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación del CNE, denunciaron que se encuentra en desaparición forzada por organismos de seguridad y hasta el momento desconocen su paradero. Bianchi Maíz, hija de Albert Maíz Nadales, indicó que todo ocurrió el 27 de noviembre de 2024, cuando su padre acudió a una reunión en la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas. De allí no supieron más de él. Presuntamente había sido trasladado por funcionarios de la DIGESIN a Boleíta. El 27 de noviembre, él pierde todo contacto con nosotros y nos indica que lo citaron en una reunión en su trabajo, en inspectoría, y de allí los presuntos funcionarios del DIGESIN se lo llevaron. Esto nos enteramos al día siguiente cuando yo voy a la torre y pido información sobre nuestro padre, Albert Martín Maíz Nadales. Nos acercamos a la sede en Boleíta porque nos dicen que allá lo trasladaron, no nos aceptan que está allí, luego nos dicen que vayamos el lunes a entregarle sus pertenencias y sus pastillas. Mi papá es paciente bariátrico y es una persona hipertensa. Así acudimos ese lunes y el siguiente lunes y al próximo lunes no nos los aceptaron, nos dijeron que él ya no estaba ahí, que había sido desaparecido. Desde el lunes 16 de diciembre del año 2024 nos indican en el DIGESIN que él ya no se encuentra allí. Desde allí empezamos a acudir, empezamos a ingresar demandas en el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y introducimos un habeas corpus en el TCJ, el cual a la fecha no nos han dado respuesta alguna. Mi papá es un paciente bariátrico y hipertenso, necesitamos verlo. Nos enteramos el 20 de marzo que fue presentado ante el Tribunal de Terrorismo 2, el Estado le asignó un defensor público. Hasta la fecha no hemos obtenido respuesta del defensor público, no nos han permitido verlo, no nos han permitido ingresarle sus medicinas. Todos los derechos se les están violando. Queremos respuestas de los organismos Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y de la Sala Constitucional del TCJ. Sus familiares piden la liberación y el respeto a sus derechos. Indicaron que es un paciente hipertenso y no han podido entregarle sus medicinas para su tratamiento. Al menos 12 periodistas permanecen detenidos en Venezuela, la mayoría de ellos privados de libertad, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Así lo denunció la seccional Distrito Capital del Colegio Nacional de Periodistas. En su primer reporte trimestral de 2025 sobre agresiones a periodistas y medios de comunicación, el Colegio Nacional de Periodistas registró 54 ataques y hostigamientos a profesionales de la prensa, 4 denuncias por intimidación, 12 impedimentos de cobertura, 7 detenciones arbitrarias, 7 amenazas, 10 agresiones por hostigamiento, así como 4 cierres de emisoras de radio, 2 robos de equipos, 2 agresiones físicas a periodistas y 3 agresiones verbales. Con respecto a las detenciones, el organismo gremial aseguró que durante 2025 fueron detenidos Leandro Palmar, Julio César Balsa, Edison Castro, Belices Cubillán, Rory Branker, Román Camacho y Carlos Correa. Estos 2 últimos fueron excarcelados y se mantienen en investigaciones. Y abogados defensores de los venezolanos deportados desde Estados Unidos y enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador pidieron a la Procuraduría de Derechos Humanos de ese país verificar su estado. Los abogados de 30 ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos y encarcelados en El Salvador sin cargos solicitaron a la Procuradora de Derechos Humanos Raquel Caballero que verifique su situación. Los letrados Jaime Ortega y Salvador Ríos negaron que sus representados pertenezcan a la pandilla Tren de Aragua y pidieron el acompañamiento de la funcionaria en su defensa. Ortega presentó certificaciones que indican que al menos 27 de los detenidos no tienen antecedentes penales. Además, recordó que la semana pasada se interpuso un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema para exigir su liberación, argumentando que no existen órdenes de captura ni condenas en su contra en El Salvador. Ríos, por su parte, denunció violaciones a los derechos humanos de los encarcelados. Es un caso totalmente diferente al caso de los delincuentes que se encuentran detenidos aplicándoles la ley del terrorismo, ¿verdad? Son casos totalmente diferentes. El gobierno de Estados Unidos ha deportado recientemente a 17 personas más, supuestamente vinculadas a bandas criminales como Tren de Aragua y MS-13, sumándose a los más de 200 venezolanos expulsados el 15 de marzo.
Todos han sido enviados a la megacárcel Secot, mientras que Washington y San Salvador aún no han presentado pruebas que confirmen su pertenencia a estas organizaciones. La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios en Venezuela afirmó que busca soluciones para el diferencial cambiario y la poca disponibilidad de divisas en el país. Durante una entrevista radial este martes, Ítalo Atencio, presidente del gremio, detalló que han mantenido reuniones con el régimen de Nicolás Maduro, quien planteó un proceso de asignación de divisas a tasa fijada por el Banco Central de Venezuela a sectores no suntuarios. Atencio indicó que como sectores prioritarios en la producción de alimentos deberán hacer una lista para que puedan acceder a divisas con la tasa oficial en el país. A su juicio, esta estrategia puede ser parte de una solución, pero detalló que es importante definir la estructura de costos en bolívares y dólares para mayor claridad en las obligaciones. Atencio, quien fue ratificado al frente de la asociación por 2 años, afirmó que la cesta básica registrada por el organismo para marzo debe subir al menos un 3% en comparación al mes de febrero. Sin embargo, no aclaró cuál es el precio en dólares. Y esta situación ya comienza a afectar a diversos sectores, como son los pequeños, medianos y grandes comerciantes del rubro cárnico en la población de Calabozo, Estado Guárico, quienes aseguran que están afectados por el cobro de la carne en divisas o a precio del dólar no oficial. Los comerciantes de carne son el penúltimo eslabón de la cadena comercial del rubro antes de llegar al consumidor. De acuerdo con los vendedores de esta proteína, están afectados por el pago de este alimento que proviene desde las fincas productoras de ganado. Tras varias denuncias efectuadas en redes sociales y medios de comunicación, los vendedores de carne en el municipio Francisco de Miranda explicaron que tanto los productores de ganado como los transportistas o revendedores del rubro están exigiendo el pago de la proteína exclusivamente en divisas o a precio del dólar paralelo. Los comerciantes aseguran que esta medida es imposible de cumplir debido a que el consumidor paga la carne anclado al precio del Banco Central de Venezuela. Indicaron que la brecha entre el dólar oficial y el no oficial es de al menos un 40%, razón por la cual los comerciantes podrían descapitalizarse y con ello vendría el cierre de los negocios. Señalaron que anteriormente los productores y transportistas recibían una parte del pago de la carne en bolívares y otra en divisas, pero esto ocurría cuando la brecha entre el dólar oficial y no oficial no superaba ni siquiera un 5%. Agregaron que estos ajustes no solo podrían afectar a los comerciantes, sino también al consumidor, debido a que el precio final de carne podría aumentar drásticamente. Actualmente un kilo de carne en el estado Guárico oscila entre los 10 a 12 dólares el kilo. En el último mes se ha registrado una variación de precio de más de un 70% aproximadamente. Nos vamos al oriente del país. Trabajadores de la Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta advierten que el inicio del semestre este mes de abril podría verse afectado ante el largo retraso en los compromisos de pago. Así es, el planteamiento de los afectados es que el pasado 16 de marzo se cumplieron 3 años sin recibir aumento salarial y esto impacta por lo menos a 2.600 trabajadores de la Universidad de Oriente, así que escuchemos su posición. Le estamos pidiendo al gobierno la cancelación de prestaciones sociales de los funcionarios que se han jubilado y han fallecido la mayoría y no han recibido el pago de sus respectivas prestaciones sociales. De igual forma estamos pidiendo la cancelación de los uniformes que OXU le pidió a todas las universidades la data de los funcionarios que le correspondía el pago de su uniforme 2017 a 2018, unos uniformes que se pagan los 3 primeros meses de cada año y hasta el presente año no nos han cancelado los uniformes desde el 2017 hasta esta fecha. Ha sido una burla total porque desde el mes de diciembre se había planteado que se iba a cancelar, se pidió un crédito adicional. Es más, fue dicho por la Asamblea Nacional un crédito adicional para ser cancelados los uniformes 2017-2018 y ya vamos en el mes de marzo y no hemos recibido la cancelación de las mismas. Resaltan la afectación en el ámbito de la salud por pólizas muy bajas y desconfianza de las clínicas para aprobar las cartas aval. Nos activaron un seguro, ¿verdad? Pero el seguro no nos alcanza para nosotros ni para nuestra carga familiar. Apenas se están activando $5.000 por cada carga familiar, incluyendo al titular, y eso no nos alcanza para nada. Y ya comenzaron a
como quien dice, a aplicar tácticas dilatorias con respecto a las cartas avales, que ya van 2 y 3 meses y no se nos han dado respuesta, inclusive con las citas, ¿verdad? Para prevaler, en este caso aquí en Nueva Esparta, para UNISA, tardan hasta 1 o 2 meses en darnos una cita para poder vernos con un internista. Entonces, imagínense cómo estamos trabajando, ¿verdad? Como yo dije anteriormente, nosotros estamos viviendo en la universidad porque de verdad tenemos sentido de pertenencia, porque queremos a la universidad, porque hemos estudiado en la universidad, porque nos graduamos aquí y queremos a la universidad y tenemos ya cierto tiempo y no queremos abandonar la universidad. Si el gobierno piensa que va a cerrar la universidad, sobre todo la Universidad de Oriente, mira, está bien pelado. En cuanto a la justificación del Ejecutivo Nacional respecto al aporte a los trabajadores a través del bono de guerra y el cestatique, ellos advierten que esto no cubre ni el 5% de la cesta básica que necesita un profesional. Es la información desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias. Gracias, Ana. En Ciudad Guayana, Estado Bolívar, un joven de 18 años falleció por inmersión en las oscuras aguas del río Caroní mientras compartía con familiares. Gracias por este contacto. El hecho se registró el pasado domingo 30 de marzo. El joven, identificado como Anthony Enrique Armenta Martínez, compartía con parientes en el río Caroní a la altura del sector Campo Rojo, parroquia de la Costa de San Félix. De acuerdo con el informe de las autoridades, el muchacho se alejó del grupo para poder nadar y fue arrastrado por una corriente de agua que lo sumergió hasta el fondo. Su familia dijo que entraron al río para buscarlo, pero no lo encontraron. Unos minutos más tarde, el cadáver del joven apareció en el lugar. El cuerpo del fallecido fue trasladado hasta el servicio forense del 6CPC en San Félix, donde se realizan las investigaciones y la autopsia correspondiente. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado Bolívar.